además eso nos ha permitido no solamente comenzar a ayudar a muchas personas a vivir un estilo de vida más sano, sino también a llegar a personas muy valiosas que hoy son parte del equipo y que con muchísimo gusto comparten tanto su experiencia como sus conocimientos con este grupo de personas que hoy se conectaron a aprender. Entonces, hoy no es una excepción, justamente hoy tenemos a alguien que se conecta desde Chile y les comparto un poco desde que me platicaron un poco de él, dije, wow, vamos a tener a alguien, como decimos en México, pesado. Que me decían, Paco, este médico es una eminencia en Chile. Y yo, ok, es, no solamente es un cirujano graduado de la Universidad de Santiago en Chile, tiene una especialidad en cirugía hepatobiliopancreática. Espero que lo haya dicho bien. Y es de las pocas personas que aún, bueno, que hacen trasplantes más bien de hígado en Chile. Entonces, hoy que conversaba con alguien que lo conoce un poco más, me dijo, deja tú eso, Paco, sí es un médico de, de muchísimo prestigio, renombre y conocimiento en Chile, pero es un increíble ser humano y tiene una filosofía de salir todos los días a compartir con las personas para ayudar a muchas personas justamente a que no lleguen a una cirugía. Y él cree muchísimo es un líder pensador, cree mucho justo en la nutrición y en un estilo de vida para poder tener calidad de vida. Entonces, le agradecemos muchísimo que además hoy nos va a compartir un tema de mucho interés que son el omega 3 y el cáncer y le damos una bienvenida súper calurosa y un agradecimiento de antemano al doctor Cristian Astudillo. Bienvenido, doctor. Espero que esté por aquí. Sí, sí está aquí, a ver, espérame tantito. Por alguna razón, ya, ahora sí ya lo vi. Añadir destacado y aquí, solicitar reactivar el audio. Bienvenido ahora sí, doctor Cristian Astudillo. Hola, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estemos conectando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin duda que entiendo que el tema que hoy expondremos suscita mucho interés. Como bien decía Paco, esto no es el producto de una ocurrencia de un par de meses, ni tampoco la intención de un mero negocio. Esto es un estilo de vida, esto es una filosofía de vida y yo creo que a través de mi formación, que ya llevo más de 22 años como médico, hemos ido adquiriendo el conocimiento cada vez en mayor profundidad respecto de cuáles son las claves de la salud. Como les contaba bien Paco, yo tengo una formación en cirugía general y cirugía digestiva, además un fellow de trasplante en Italia, pero más allá de aquello, quiero decirles que el momento de mi vida en que más aprendí fue siendo un estudiante en el que tocó acompañar a muchos familiares míos como acompañantes de enfermos en los hospitales. Yo les diría que pasé gran parte de mi vida acompañando enfermos. Y eso me llevó a entender qué era lo realmente importante, además de acompañar a las personas, sin duda, cambiar el estilo de vida, los patrones adquiridos que tendemos a repetir, que son finalmente lo que nos enferma. Estoy hablando de tres aspectos de la salud primordiales, que son movimiento o ejercicio físico, nutrición y sin duda la gestión de emociones y el estrés. Hoy les vamos a hablar de lo que es la relación entre omega 3 y cáncer. Sin duda no pienso darles una serie de conocimientos técnicos que incluso a mí me son difíciles de comprender, sino más bien enseñarles a pensar en el contexto de qué es lo que estamos hablando y cómo habría que razonar esto para comprender bien si la evidencia actual es
lo suficientemente categórica como para indicarnos que hay alguna relación favorable entre estos y la enfermedad de la que iremos hablando. No sé si ya puedo compartir pantalla, Paco. Ya está habilitado para. El audio no se escucha bien porque creo que la inestabilidad de la red me mandó unos segundos antes de iniciar. Se escucha perfecto. Perfecto, aquí vamos. Entonces, como les contaba, soy un médico que además de estos posgrados en salud alopática, tengo una especialidad en medicina. Tendí a trabajar con minerales no ácidos esenciales para devolver la capacidad al cuerpo de ser saludable. Como les contaba, fue lo que más me llevó a abandonar muchos paradigmas en mi vida, entendiendo que la salud, tal cual lo había propuesto Hipócrates, estaba dominada por nuestros hábitos y no por los fármacos ni medicamentos, que solo palían síntomas. A lo largo de la charla les voy a entregar una serie de conceptos que espero retengan. No son muchos, tampoco son muy complejos. La verdad es que intentamos que esta charla sea de fácil comprensión, por lo tanto me voy a saltar una serie de aspectos netamente técnicos que por supuesto se pueden llevar más en profundidad en una discusión en el momento de las preguntas. Entonces vamos. Aquí esto es información que apareció el 10 de diciembre de 2021 en plena pandemia y decía que el cáncer por primera vez es la primera causa de muerte en Chile, cosa que sin duda no era bueno. Y me salí de compartir pantalla, perdón. Se ve bien, Cristian, se ve bien. ¿Sí? Yo no, es que yo no veo la presentación. Perfecto. Entonces, por primera vez en 2021, el cáncer se transformaba en la principal causa de muerte, superando con ello a las enfermedades cardiovasculares. Hablamos de accidentes cerebrovasculares, hablamos de infartos coronarios. ¿Qué nos lleva a vivir en esta situación? ¿Será que el estilo de vida moderno trae a nuestra vida estas enfermedades modernas? ¿Cuál es la realidad del resto del mundo? Bueno, empecemos a buscar información. Y aquí, ¿de qué muere la gente en el mundo? Esto está en nuestro mundo en imágenes y cada cuadrado representa proporcionalmente las causas de muerte que se están tratando de evidenciar o identificar. Y es así como vemos que los cánceres porque son una serie de patologías que se agrupan, ocupan el 18% de la mortalidad total, por debajo a nivel mundial, por debajo de las enfermedades cardio y cerebrovasculares. La tasa de mortalidad por cáncer. Aquí hice unos gráficos en la misma página en que ustedes pueden jugar con los países que quieren presentar, pero por ejemplo aquí la línea azul, esta línea azul que venía por encima de todos, era Chile y que muestra la progresión de esta mortalidad a lo largo del tiempo. Como vemos, Chile ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad por cáncer después de casi tocar los 170 casos por cada 100.000 habitantes y exhibir una mortalidad que es un poquito inferior a la de Italia, un poquito mayor a la de Estados Unidos y algo mayor que la de Japón. Lo que quiere decir que el patrón se repite a lo largo del globo. Los principales tipos de cáncer que causan la muerte en mujeres ahora, y vemos como el verde aquí representa el cáncer de tráquea y pulmón, el rosado al Tengo que cáncer escribir de un segundo porque mama, ahora el morado representa el cáncer de estómago y un lila representa el cáncer de vesícula y de tracto biliar como las principales causas de muerte en mujeres. Eso al año 2022. En hombres ahora se vuelve a repetir respecto del cáncer de pulmón, tráquea y bronquio, pero en este caso
el cáncer de próstata se vuelve también importante, asociado también a cáncer de hígado, vías biliares y estómago. Cuando hablamos de muerte por cáncer, por edad, vemos que en la medida que la edad avanza, la tasa de cáncer se empieza a elevar de tal manera de que a más de 70 años ya mueren anualmente más de 4.860.000 personas. Cuando hablamos por tipo de cáncer en el mundo, aquí se los voy a colocar con números mejor. Estamos hablando de más de 2 millones de personas por pulmón, tráquea y bronquio, colon y recto, más de 1 millón de personas, estómago, alrededor de 900.000, mama, 674.000, esófago, y de ahí en adelante los números van disminuyendo. Pero hablamos de una patología extremadamente relevante. Como veíamos al principio, más de 50 millones de personas muertas por año por esta causa, por cáncer. Y entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer, como decíamos anteriormente, es un grupo de enfermedades que agrupa a más de 320 enfermedades en las cuales las células anormales se multiplican rápidamente y pueden convertirse en tumores, verdaderas masas dentro de nuestro cuerpo. Y pueden desarrollarse en diferentes partes del cuerpo, dependiendo del órgano, digamos, y en algunos casos extenderse localmente a otros órganos a través del sistema sanguíneo y linfático. ¿Cuál es su causa primaria? Y aquí quiero que pongan un poco de atención. Es un deterioro de la capacidad respiratoria celular. Aquí no vamos a hablar de cáncer y genética. Si bien es cierto, la genética tiene un rol en la producción del cáncer, no ocupa más del 5% del total de los cánceres. Por lo tanto, saquen de su cabeza el concepto de que el cáncer es una enfermedad genética y que si su papá, su mamá, su tío o su abuela murieron de él, ustedes podrían verse afectados. Aquí sabemos que es una enfermedad metabólica y que se controla por patrones epigenéticos, lo que quiere decir que son nuestros hábitos, la forma en que pensamos, en que nos movemos y en que nos alimentamos, la que condiciona epigenéticamente, generando los estímulos que van a hacer entender a nuestro ADN que tiene que comportarse de esta manera. Así, hay factores carcinogénicos reportados, dentro de los cuales los más comunes son radiación y condiciones a vitaminosis. Hablemos de vitaminosis. La falta de vitaminas condiciona la presencia del cáncer y eso es muy, muy relevante. Y aquí otros micronutrientes, por supuesto, dentro de los cuales vamos a encontrar a los ácidos grasos esenciales, a los aminoácidos esenciales y algunos minerales incluso. La diabetes, como una enfermedad metabólica, lo que hace es ir cerrando, estrechando el lumen de los vasos hasta alcanzar una circulación que es cada vez más baja. Esto es la llamada micro y macroangiopatía diabética, que condiciona hipoxia, falta de oxígeno en la llegada a los tejidos, lo que a su vez condiciona el cáncer. Por supuesto, la inflamación, y es aquí, en esta parte, donde los ácidos grasos omega 3 cumplen su mayor labor, y el trauma. Como vemos aquí, las dimensiones del cáncer son inalcanzables. Cada vez que avanza la tecnología y avanza la ciencia, vamos descubriendo nuevos aspectos. El año 2000 eran alrededor de 6 factores, dentro de los cuales, o sea, a los cuales se sumaron alrededor de 8 el 2011, y hoy día en el 2022 y ya 2025 se han sumado 4 más. Por lo tanto, ya no son 10 factores, sino son 14 factores que debemos tomar en cuenta, dentro de los cuales los más importantes quizás es la evasión de los supresores de crecimiento, el evitar la destrucción inmune, eh, desactivar o sea, activar los genes de inmortalidad, promocionar la inflamación, activar la invasión y las metástasis, inducir el acceso a la vasculatura, generar inestabilidad genómica y mutaciones, eh, células resistentes a la muerte, de regular el metabolismo celular, y ahí hablamos de la función metabólica, y sostener señales de proliferación. Sin duda que si hablamos de cada uno de estos aspectos, pasaríamos
e incluso días enfocándonos. Por lo tanto, yo quiero simplificar esto al máximo para que les sea entendible. ¿Y cuáles son las características entonces principales de cada uno de los tumores si los utilizamos como un conjunto de enfermedades? Son la alteración de la producción de energía. Ya dijimos que la disfunción mitocondrial, las pequeñas fábricas de energía que tiene cada una de nuestras células son las que funcionan mal a través de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, a partir de cada molécula de glucosa ya no se producen los 36 moléculas de ATP que se producen normalmente, sino que solamente 2 o 4 moléculas de ATP, dado que esta molécula de glucosa se divide en 2 piruvatos y podemos obtener solamente una molécula de ATP por cada uno. Y con ello la adquisición de un fenotipo fermentativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en vez de producir energía en forma de ATP a través de la cadena transportadora de electrones, solamente lo fermenta y produce una mínima cantidad de energía, lo que lo lleva a ser hábito por estas moléculas nutricionales como azúcar, piruvato y glutamina. Y además tiene una replicación autónoma fuera del control de los mecanismos biológicos habituales, lo que quiere decir que se salta todas las leyes biológicas a través de las cuales el cuerpo establece el control de estos cuerpos, o sea, de estas células. Se supone que, por decir algo, las células tienen una capacidad máxima de replicación que no supera las 50 copias. Por lo tanto, se inactivan estos genes y la célula se replica, se replica y se replica mucho más allá de estas 50 veces que se podría replicar en condiciones normales. Además, suprime la muerte celular programada, es decir, que cuando falla algún mecanismo, la célula debería suicidarse y esa célula no se suicida, además de otros mecanismos de control que la hacen invisible al sistema inmune. Entonces, ¿en qué ámbitos se podrían asociar estos ácidos grasos esenciales al cáncer? Sabemos nosotros que los ácidos grasos esenciales se dividen en 2 ramas. Una rama superior, que son los poliinsaturados omega 3, dentro de los cuales vamos a tener al ácido linoleico o ALA, que habitualmente se obtiene de las semillas de lino, y los ácidos eicosapentanoico y de docosahexanoico, EPA y DHA, que son de fuentes habitualmente de origen animal y sobre todo animales que se han mantenido en su ambiente mucho más alto a lo largo del tiempo. Existen otros ácidos grasos esenciales que son los para entrar al ácido linolénico y al ácido araquidónico, que estos son de una función más bien proinflamatoria. Y quiero que se guarden esto un poco, porque si bien es cierto, no es estrictamente así, la gran mayoría de las veces se cumple. Y quiere decir que los omega 6 son proinflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios. Por eso, en la presentación del Balance Oil, nosotros vemos que hablamos de la disrelación o del ratio omega 3 omega 6 o omega 6 omega 3 y que está desbalanceado y que a lo largo de la historia este ratio siempre fue saludable en condiciones de 1:1. Sin embargo, hoy en condiciones de vida moderna, cuando ni siquiera los animales que nosotros comemos están en condiciones naturales, por lo tanto están enjaulados, sin hacer ejercicio físico, sin exponerse a la luz solar, con ciclos circadianos alterados, porque encendemos y apagamos las luces a voluntad, en una condición de estrés muy importante y habiéndole retirado a ellos mismos la nutrición original. Eso quiere decir, por ejemplo, que a un pollo yo no lo dejo comer insectos, no lo dejo comer reptiles inferiores, por ejemplo, algunas lagartijas. Por lo tanto, voy a estar limitando su fuente de adquisición de nutrientes y en ese contexto se lo voy a cambiar por alimentos que son altamente proinflamatorios y que contienen una alta cantidad de ácidos grasos omega 6, como lo son los cereales y los frutos secos, por decir algo. Entonces, esto quiero que lo recuerden. Omega 3 tienden a ser antiinflamatorios, omega 6 tienden a ser
proinflamatorios. Así es como iniciamos nuestro viaje a través de la evidencia y nos damos cuenta de que aquí hay un estudio, una revisión que muestra el efecto protectivo de las grasas omega 3 producto de pescado en pacientes con cáncer de mama asiático. Esto es un metaanálisis, por lo tanto, incluye a varios estudios, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudios. Se revisaron más de 913 artículos, de los cuales se seleccionaron solo 11 y a través de ellos se realizó una revisión sistemática y luego un metaanálisis que los incluía a todos. Y se demuestra el efecto protector de los ácidos grasos omega 3 en el consumo de pescado contra el cáncer de mama en pacientes asiáticas, con una P que es un valor estadísticamente significativo. Y no se incluyó ningún estudio con sesgo de publicación significativo. Por lo tanto, quiere decir que aquí no hay estudios sesgados, aunque sabemos que cualquier estudio tiene sesgos que muy probablemente no estamos viendo. Sin embargo, cuando vemos el odds ratio acá, lo que vemos es que si el valor se desplaza a menor que es a 1, es un factor protector, y si el valor se desplaza por sobre 1, es un efecto que no es protector, sino más bien agresor. En este caso, los omega 3 en estos 11 estudios aparecen como un factor protector en pacientes que consumen ácidos grasos de origen marino. Acá, otro estudio en el cual tenemos una umbrela que son varios metaanálisis, ¿ya? Es una revisión de metaanálisis. Si el metaanálisis ya era la revisión de muchos estudios, ahora el umbrela o el paraguas es la revisión de muchos metaanálisis. Por lo tanto, en grado de evidencia, esto es mucho, pero mucho más potente y habla del consumo de ácidos grasos omega 3 y el riesgo de cáncer. Y este estudio revisó desde el inicio de las bases de datos hasta diciembre de 2018, identificando 15 artículos elegibles que incluían 57 metaanálisis sobre los cuales se asocian la ingesta de ácidos grasos omega 3 y el riesgo de diversos tipos de cáncer. ¿Qué fue lo que encontraron? Que 12 de estos estudios mostraron evidencia débil de una asociación con el cáncer de hígado, mama, próstata tumores cerebrales, lo que quiere decir que protegen contra esos tumores, pero débilmente. Y la interpretación del resultado es más bien cautelosa, porque dice que el nivel de evidencia es débil o insignificante y se recomienda a los médicos e investigadores interpretar con cautela las asociaciones reportadas entre el consumo de omega 3 y el riesgo de cáncer debido a las limitaciones de los estudios. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos un montón de heterogeneidad. Tenemos edades, razas distintas, tenemos cánceres distintos, tenemos estadios distintos, tenemos costumbres alimentarias distintas, tenemos acceso a los omega 3 que no queda claro si son a través del consumo de pescado, de marisco, de frutos secos, no sabemos efectivamente qué dosis recibieron. Por lo tanto, esta heterogeneidad es la que no permite sacar conclusiones que sean válidas en este contexto, lo que no quiere decir que esto no sea bueno, ¿ya? Tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto de estadísticamente significativo y tenemos que poner en ese lugar la magnitud del efecto, o sea, en qué nos puede ayudar el hecho de consumir estos ácidos omega 3 respecto de la calidad de vida, del dolor, de las molestias, del crecimiento tumoral, de un montón de factores, pero sacarnos de la cabeza que cada vez que vemos algo que es estadísticamente significativo, es lo realmente importante o lo único que vale, porque aquí tenemos muchos estudios que están realizados, digamos, en base a sustancias que se utilizan como quimioterapia, por ejemplo, que otorgan sobrevidas de 2 o 4 días más que lo esperado, que para nosotros como personas no es
significativo, siendo que son sustancias tóxicas que nos van a disminuir la calidad de vida, que nos van a traer un montón de efectos adversos y que solo van a prolongar 4 días nuestra existencia, y eso la estadística actualmente lo considera como estadísticamente significativo. Por lo tanto, ustedes pueden entender que no necesariamente todo lo estadísticamente significativo va a ser realmente relevante. En cambio, algo que tiene una magnitud del efecto que sea importante va a mejorar muchos aspectos de mi vida en relación con la patología. Yo me voy a sentir mucho mejor y el tiempo que voy a vivir no van a ser estos 4 días más, pero mejoró muchos aspectos. Por lo tanto, la magnitud del efecto es gigantesca respecto de la significancia estadística, y eso es mucho más importante. Es así como pasamos al siguiente estudio, donde vemos el efecto de quimioprotectivo de los ácidos grasos omega 3, donde vemos la evidencia de efectos protectores desde el punto de vista epidemiológico y experimental de estos omega 3 de cadena larga, que están presentes en algunos aceites de pescado y que pueden tener factores protectores contra cánceres comunes como mama, colon, posiblemente próstata, y mediante mecanismos que son quimiopreventivos, es decir, evitan la producción del cáncer. Y mecanismos de acción, bueno, supresión de la transformación neoplásica, inhibición del crecimiento celular, promoción de la apoptosis, que es la muerte celular programada, y la antiangiogenicidad, es decir, no le dejan al cáncer generar nuevos vasitos que le permitan ir creciendo. ¿Y cuál es el potencial de estos ensayos clínicos? Bueno, sabemos que la suplementación dietética de estos omega 3 puede significar o modificar favorablemente los factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama, colon y otros, y se considera factible la implementación de estos ensayos clínicos de quimioprevención para evaluar su eficacia y prevención en el cáncer. Pero en este tipo de ensayos nos encontramos con heterogeneidad. Y ahí hablábamos de sexo, raza, edad, condiciones socioeconómicas, acceso a dosis, pero por qué vía, si es pescado, si es omega 3 puro, si es EPA, si es DHA, qué dosis. Entonces, eso invalida un poquito los datos que vamos obteniendo. Acá, el rol nutracéutico de estos omega 3 en cáncer de piel. Y acá vemos cómo los ácidos grasos omega 3 poseen aspectos que son antitumorales, y como modular el factor de necrosis tumoral alfa, producir una expresión o reducir la expresión de la interleuquina 8, crear un entorno regulador en la piel y en la son las sustancias derivadas del metabolismo del ácido araquidónico, que lo vamos a ver posteriormente. Y este ácido araquidónico lo que produce son prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, pero no me interesa que se aprendan estos nombres, sino que entiendan que el omega 3 en este contexto siempre tiene un rol antiinflamatorio, por lo tanto puede ser efectivo en cualquier tipo de tumor. Por lo tanto, los PUFA omega 3 orales pueden prevenir la fotoinmunosupresión de la piel humana, apoyando la función quimiopreventiva, y con ello el DHA específicamente exhibe un crecimiento y en la migración, o sea, inhibe el crecimiento, la migración y la invasión de células de melanoma. Pasamos a otro estudio y quiero que pongan ojo acá, porque acá vemos el mecanismo antioxidante de los ácidos grasos omega 3 en cáncer de mama. Y esto llega a mostrar evidencia que es bastante importante, porque establece mecanismos que son comunes a todos los tumores, pero en este caso específicamente en el cáncer de mama, porque ahí fue hecho el estudio. Y dice que la asociación con el estado mejor en estado antioxidante de 5 pacientes en un cáncer de mama. Y aquí vemos la magnitud del efecto. Aquí vemos que no necesariamente tenemos que tener cientos de pacientes para poderlo hacer estadísticamente significativo, sino que en 5 pacientes, cuando yo mido bien los niveles de algunos marcadores sanguíneos, como por ejemplo las actividades de enzimas antioxidantes súper importantes del cuerpo, como la superoxidimutasa, la catalasa, la glutatión reductasa, en glóbulos rojos y el estado antioxidante del plasma, nos damos cuenta que
que antes y después de la quimioterapia, en cada uno de estos factores, es decir, en la superóxido dismutasa, en la catalasa y en la glutatión reductasa, vamos a encontrar estados antioxidantes que son mucho mayores después de la suplementación, incluso con la quimioterapia. Y acá les voy a mostrar a qué se refería esto con la magnitud del efecto, porque estos son los resultados. Sabemos que hay partes en las que no tuvimos ningún efecto, pero por ejemplo, en score global de salud, aquí hubo un P menor a 0,01, por lo tanto, estadísticamente significativo. Aquí en la función física, aquí desde el punto de vista emocional, aquí desde el punto de vista social, aquí desde el punto de vista de la fatiga, o sea, el paciente se sentía menos fatigado, tenía menos dolor y tenía más apetito. Entonces, ¿tendrá una magnitud de efecto importante? Por supuesto que sí, pero es que son solo 5 pacientes y eso no es estadísticamente significativo. A mí me importa. Cuando suplementación, aun cuando la literatura a través de sus estudios de cientos y miles de pacientes no logre establecer relaciones realmente directas, esto me otorga información que es tremendamente relevante. Es así como quería mostrarles en este manuscrito de autor, digamos, cómo se comportan los ácidos grasos omega 3 y sus metabolitos. Esto es lo mismo que vimos al principio, solo que un poquito más desglosado. Aquí vamos a ver al ácido araquidónico, que como vimos anteriormente es un omega 6, que cuando se expone a la ciclooxigenasa da algunos metabolitos que tienen funciones que son, en este caso, de los omega 6 inflamatorios, angiogénicos, de crecimiento tumoral y de crecimiento de las metástasis. Por lo tanto, los omega 6 se relacionan con esa parte. Los ácidos grasos de semillas de mala calidad, estos ácidos grasos de canola, maravilla, girasol, pepita de uva, soya, que los vemos puestos en las estanterías de los supermercados todos los días, son uno de los enemigos número uno de la salud de la población mundial, aparte de los procesados y el azúcar. Quiero que se les quede ese concepto, por favor, que los omega 6 de origen vegetal son aceites de pésima calidad, son aceites de sustracción por solventes. Quiere decir esto que fueron sometidos a más de 16 o 18 procesos químicos a través de los cuales se les cambió el color, la textura, el aroma, todo. Además los metí en una botella de plástico que puede hacer que se transfieran sustancias al aceite, y eso, que es un aceite para encender velitas y para prender motores, es lo que le estamos dando a la población humana. Por lo tanto, aquel que tenga aceites en su casa de canola, maravilla, girasol, pepita de uva, soya, por favor, bótelos, no los regale, bótelos. Acá vamos a seguir adelante con el EPA, el eicosapentaenoico, que vemos que cuando es expuesto a la misma COX-2, tiene algunos mediadores o produce algunos mediadores dentro de las interleuquinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que disminuyen la inflamación, disminuyen la angiogénesis, disminuyen la proliferación celular y disminuyen la invasión celular. Por lo tanto, son factores protectores desde el punto de vista del cáncer. Entonces podríamos decir que los omega 6, en este caso araquidónico, expuesto a una COX-2 es inflamatorio. El EPA, expuesto a la misma COX-2, es antiinflamatorio. Ahí está la diferencia entre estos omega 6 y omega 3. Y por eso este ratio es tan importante, el ratio de la salud, del 1:1 o del 3:1, va a ser tremendamente relevante. Ahora vamos a exponer a estos mismos ácidos a otras enzimas, por ejemplo, a la lipooxigenasa. Y acá tenemos al ácido araquidónico, omega 6, expuesto a la lipooxigenasa, que va a tener como resultado, ¿cómo se llama? Mediadores que son inflamatorios, angiogenéticos y que producen cáncer. O sea, sigue siendo inflamatorio cambiando la enzima a la que lo exponemos. Acá vamos a volver a hacer lo mismo, esta vez con el EPA, expuesto a la misma
o en este caso a la 15 lipoxigenasa, que es otra lipoxigenasa, pero provoca mediadores que son disminuidores de la inflamación, de la proliferación celular. Y el decoxaxanoico, expuesto a la 5 y a la 15 lipoxigenasa, en todos los casos va a ser antiinflamatorio. Antiinflamación, anticolitis, antiproliferación celular y con la 5-lipoxigenasa antiangiogénico. Otra vez, volvamos. Vamos a exponer a estos mismos ácidos grasos a una epoxigenasa, que son enzimas que están presentes en nuestro cuerpo y con las cuales estos ácidos grasos tienen su relación. Por lo tanto, van a producir efectos en relación a estas enzimas que son las que los metabolizan. Y aquí tenemos nuevamente el ácido araquidónico, que expuesto a la epoxigenasa va a aumentar, a disminuir la presión, va a disminuir el dolor, va a disminuir la inflamación, pero aumenta la angiogénesis, aumenta el crecimiento tumoral, el tumor y metástasis, y la inflamación como conductor de cáncer disminuye un poquito. Aquí el EPA en relación con la epoxigenasa y también se transforman en sustancias antiinflamatorias que disminuyen la proliferación celular y la inflamación, y el DHA, pues, expuesto a la misma epoxigenasa, también va a tener un resultado similar, con disminución de los factores de inflamación, con una mucho mayor disminución de la hipertensión, del dolor, de la inflamación, de la angiogénesis, del crecimiento tumoral y de las metástasis. Razón por la cual lo que decíamos al principio, que los omega 6 se comportan inflamatoriamente y los omega 3 se comportan no una pregunta por el cáncer en específico. Sabemos que tienen esta actividad, va a depender de la dosis y de la exposición del paciente, de las comorbilidades, del acceso a esta cantidad de ácidos grasos esenciales, si a través o si es un ácido graso que viene mucho más purificado, como podría ser el Balanzol, en esos casos el efecto va a ser mayor. Aquí, uno de los mejores estudios que tenemos, a los cuales tenemos acceso, publicado en abril de 2024, y que habla de que un ratio alto de omega 6, omega está asociado a un riesgo alto de mortalidad por todas las causas cardiovasculares y cáncer. Eso quiere decir que este ratio omega 6 omega 3 alterado del que hablábamos y del que hemos hablado todo el rato, eh, es causante de muerte por cualquier causa, considerando las cardiovasculares y el cáncer incluido. Esta es una base de datos llamada Biobank, que es un estudio en el que se van reclutando pacientes a un sistema que siguió más de 85.000 pacientes con un tiempo medio de seguimiento de 12,7 años. Imagínense lo que es eso, 85.000 pacientes siguiéndolos durante este periodo, 12,7 años. Es una corte de perspectiva, entonces se inició y se fueron tomando los datos y a ellos se les siguió 12 años. Es un estudio solo descriptivo. Aquí no hicimos ninguna modificación en el estilo de vida. Solo les preguntábamos qué es lo que hacían, llevamos ingresando los datos. Y muestra que un mayor ratio de omega 3, de omega 6, omega 3 se asoció con un riesgo de mortalidad por todas las causas de cáncer y enfermedades cardiovasculares. El único punto de esto es que población del biobanco del Reino Unido, o sea, es el estudio en el cual fuimos ingresando los datos. Y por lo tanto, el biobanco, que es una población ficticia que no vive en ningún lugar específico, que con ciertas condiciones físicas, digamos, climáticas, de acceso a nutrientes, no puede ser representativa de la población total del Reino Unido. Y es la única limitante que tiene. Pero vemos cómo seguimientos así pueden establecer relaciones con esta potencia de información. Sin duda que tenemos que seguir más allá. Por lo tanto, las conclusiones a las que podemos llegar respecto del tema que hemos hablado son relativamente simples. Es óptimo usar
no vamos a poder lograr. Es mucho más fácil ser sano cuando tiene todos los recursos. La dieta micronutricional, que es la de la órgano específico de los nutrientes. Cuando tú, eh, cuando tu prioridad biológica es la sobrevida, yo te mantengo vivo a cualquier costo. La segunda prioridad biológica va a ser que te reproduzcas y por lo tanto llegar a los 35, 40, 45 años como máximo de edad reproductiva. Una vez que tú te reprodujiste, ya tengo una camada nueva. Por lo tanto, la biología se encarga de priorizar a la especie por sobre el individuo. Eso quiere decir que no me importa que tú te desaparezcas, me importa que tu próxima generación sobreviva y que llegue a reproducirse. Por lo tanto, voy a mandar los nutrientes a los órganos que lo necesitan para que, en principio, estés vivo. Y segundo, para que te veas bonito y atractivo, para que haya una hembra o un macho que quiera reproducirse contigo y que tenga una nueva camada que permita preservar a tu especie en este planeta. Cuando existe una patología en curso, los requerimientos aumentan en uno o dos órdenes de magnitud respecto de la necesidad de ese nutriente. ¿Qué quiere decir eso? No aumentan ni una vez ni dos veces. Estoy hablando órdenes de magnitud, por lo tanto, ceros a la derecha, 10 o 100 veces. Por lo tanto, si tú quieres sanar una enfermedad que fue producida por la carencia de una sustancia, ahora tendrás que darle 10 o 100 veces esa sustancia para poder hacer que esta enfermedad revierta, lo cual es la diferencia clave a la hora de acelerar la recuperación o salvar una vida. Y existen infinidad de roles de los micronutrientes que aún no han sido descritos. Por lo tanto, hay cosas que no sabemos y como no sabemos que no sabemos, por supuesto, no vamos a poder establecer las directrices para poder ni siquiera estudiarlo. Sin duda que la adquisición de matrices de análisis masivo de datos como es la IA va a favorecer muchísimo este último punto. ¿Y qué les puedo decir yo? Les puedo decir que hace falta estudios bien diseñados, preclínicos, clínicos, epidemiológicos, conectados en un enfoque de múltiples fases, o sea, uno escalando al otro, así como definir dosis, biodisponibilidad, interacciones, niveles séricos, duración del tratamiento, estudios nutrigenómicos para definir subgrupos que eventualmente se puedan ver favorecidos por alguna variación genética particular que ellos tienen, y ensayos de dosis y respuesta, entre otros, para poder mejorar la salud de las personas. Por lo tanto, dejen de pensar en si el omega 3 es bueno para o cual, para tal o cual cáncer. La respuesta es denle porque saben que es antiinflamatorio, lo más probable es que se beneficien. ¿Y en qué dosis? Bueno, si tiene la enfermedad, entonces se va a beneficiar de una magnitud que sea una o dos veces, por lo tanto, ceros a la derecha, 10 hasta 100 veces más. Ya no estoy diciendo que le den 100 gramos de omega 3, estoy diciendo que manos de personas expertas, profesionales expertos que manejen esto se puede llevar a dosis muy superiores a las que entregamos en el día a día, al 1,2 gramos de EPA y al 0,6 de DHA de nuestro Balance Oil. Por lo tanto, para terminar, esta frase de Carl Sagan, que dice que en ciencia la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Muchas gracias a todos y adelante nuevamente con la discusión. Wow, doctor, muchísimas gracias, muchas gracias por la información. Creo que aquí todo el mundo estaba tomando notas y además se armó toda una discusión que a lo mejor nos puede ayudar aquí sobre los aceites. Creo que cuando habló de los aceites de semillas, todo el mundo empezó a preguntar en el chat, bueno, y entonces, ¿qué aceites son los buenos? Los de semillas no, pero el de aguacate sí, el de coco no, y estaban ahí. Entonces, ¿nos podría dar usted una recomendación sobre los aceites a usar que no tienen esas propiedades inflamatorias que los que mencionaba? Por Mientras, supuesto, por supuesto. Lo primero que tengo que decirle es que los aceites se dividen en dos tipos. Se dividen en aceites de semillas oxidables, que son los que no vamos a usar y los que vamos a botar cuando lo encontremos en nuestra cocina en 10 minutos más. Y los que sí se pueden utilizar y que no se exponen al calor,
que son los aceites de fruta. Eso quiere decir oliva, palta y coco. Cuando tú a una fruta la comprimes, sale aceite. Eso es oliva, palta, coco. Y si son prensados en frío y extra vírgenes, da lo mismo en realidad, son de muy buena calidad. Aceites de fruta se pueden utilizar siempre en frío, no se utilizan para cocinar. Y ahora, ¿y qué usamos para cocinar? Perfecto. ¿Qué usamos para cocinar? Estaban preguntando aquí si Cuenten manteca de ustedes. cerdo. Exacto, ahí Ah, está. Manteca de cerdo, o sea, cebolla de cerdo, manteca de vaca, de res. Utilizamos mantequilla, mantequilla clarificada, ghee. Eso sí, porque tienen puntos de humo que son muy superiores a los de los aceites vegetales. Por lo tanto, no cometan el error de estar metiendo ácidos grasos omega 6 inflamatorios en todas sus comidas, porque esa es la razón por la cual hoy en día tenemos esos ratios tan desbalanceados. No es tan solo porque el pollo está comiendo avena y trigo y maíz, es además porque nosotros a ese pollo le agregamos aceite de canola, maravilla y lo freímos. Entonces, en ese momento, algo que estaba lleno, repleto de omega 6 lo estamos repletando aún más. Y los niveles de ratio omega 6 omega 3 se disparan. perfecto. Aquí empiezan a llegar más preguntas. Alguien preguntó que si la semilla de linaza o el chía o la chía son buenas fuentes de omega 3. Mira, la respuesta a eso es, son buena fuente de omega 3 ALA, ¿ya? Ácido alfa-linoleico, alfa-linolénico. Y este ácido alfa-linolénico tiene una tasa de conversión que es muy baja a DHA y a EPA, ¿ya? Que es menos del 10% en mujeres y menos del 3% en hombres. Estadística. Por lo tanto, si tú me preguntas si con eso vas a llegar a un buen nivel de ácidos grasos omega 3, no. Ok, ok, entendidísimo. Ahora empiezan a hacer preguntas aquí por aquí de em, el aceite omega 3 ayudaría a alguien que está en metástasis o que está teniendo metástasis. Sí, por supuesto. Aquí hablamos de que la cantidad de aceite de ácido graso omega 3 que, con las que contemos van a ser fundamentales para disminuir la angiogénesis tumoral y disminuir las metástasis. Mientras más antiinflamatoria sea tu dieta, en el contexto de esta metástasis, vas a obtener mejores resultados. Pero cuando hablo de antiinflamatoria, siempre, si tú quieres estabilizar el ratio omega 6 omega 3 siempre vas a eliminar los omega 6. Reduce el consumo, reduce el consumo, porque si no, jamás vas a poder llegar a una buena relación entre ambos, ¿ya? Y lo otro, por ciertas visto por ahí, si es que alguien tiene algún familiar, amigo o tuvo con cáncer, que les hacían un examen llamado PET, eh, PET, ¿cómo se llama? Fluorodesoxiglucosa. Entonces, es flúor 18, 2D, 2DG, digamos, desoxiglucosa, por lo tanto es un azúcar lo que está marcando la actividad del tumor. Retiren azúcar, retiren de todo tipo de azúcar para disminuir la carga inflamatoria. Recuerden que cuando ustedes consumen azúcar, están gastándose las vitaminas del complejo B, se están gastando todos los micronutrientes antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque el metabolismo de esas sustancias, de esos azúcares, es muy costoso para el cuerpo y el cuerpo debe priorizarlos como fuente de energía en ese contexto. Son extremadamente tóxicos. No puede haber azúcar circulando en tu sangre porque si no te va a desarmar la estructura, te va a que todo tus disfunciones.
Perfecto. Por aquí ponen que si hay una dosis recomendada de omega 3, refiriéndose a los gramos, me imagino, de omega 3 que hay que ingerir al día para pacientes con cáncer. Este cáncer va a depender del tipo de cáncer. Cuando hablamos de nosotros como médicos podemos llegar a utilizar 6 a 8 gramos por día de DHA, pero eso requiere de una evaluación médica, ¿ya? No es una recomendación que puedan hacer ustedes. Eso es una recomendación médica. Y cuando hablamos de niveles seguros, hablamos de 2 a 3 gramos por día. Pero cuando hay dosis mayores a 3 gramos de DHA específicamente y de EPA, ahí nosotros tenemos que establecer un programa de seguimiento. Perfecto. Estoy leyendo aquí las preguntas. Alguien que ya está con su cáncer, ¿cómo le ayuda a tomar Balance Oil? O sea, lo anteriormente dicho, es una carga antiinflamatoria, pero va a tener muy poco impacto si no retira los omega 6, si no retira el azúcar y si no se nutre con vitaminas que son las que van gastando en el proceso de metabolización de los azúcares. Ok. Estoy aquí viendo, es que se escriben mucho, personas con problemas de reflujos y gases, ¿el omega 3 les ayuda? Aquel que tenga reflujo y gases es aquel que está alimentándose de mala manera. El esfínter esofágico inferior, que es el lugar donde se une el esfínter, o sea, donde se une el esófago con el estómago, es un músculo circular que se cierra por diferencia de pH. Eso quiere decir que si tú consumes alimentos que mantengan el pH de tu estómago en alrededor de 1,5 a 2, que es el pH ideal para el estómago, y no tomar omeprazoles, omeprazol ni ninguna de las drogas del rey sol, que lo único que hacen es alterar ese pH y aumentarlo, o sea, llevarlo a 2, a 4, a 6 incluso, haciendo disfuncionar más el esfínter. Si tienes reflujo, tienes que comer cosas que le permitan a tu estómago seguir siendo ácido. Y esas cosas que le permiten seguir siendo ácido son grasa y proteínas. Y aquí lo que tienes que dejar para poder hacer que no tengas reflujo es dejar de comer azúcar, cereales y harinas, que son las que elevan el pH y no te permite cerrar. Por eso es que la experiencia de los pacientes con acidez y reflujo es que cuando consumen algo que tiene algún almidón, como por ejemplo maíz o arroz en las tardes, o consumen fruta en las tardes, o consumen alcohol en las tardes, el reflujo no los deja dormir. Wow. Wow. O sea, sería Por lo migrar alguna. tanto, el DHA y el Balance Oil siempre te va a ayudar, pero en este caso no es lo más importante. Perfecto. En pacientes con cáncer en hígado que experimentan un problema de intoxicación, ¿le puede ayudar el omega 3? Problema de intoxicación, me gustaría saber a qué se refieren con ese problema de intoxicación. Llevo 19 años dedicándome a los tumores de ese tipo y lo que te puedo decir es que uno de los grandes problemas de esos cánceres eran en principio el alcohol, que son los cánceres hepáticos eran provocados por el daño alcohólico secundario a la cirrosis. En segundo punto, eran provocados por virus lentos, virus hepatotropos, como virus hepatitis B, C, Epstein-Barr, em, citomegalovirus. Pero ahora la causa de esa intoxicación, díganmelo ustedes, se los he repetido todo el rato, Ya. es el azúcar. Mm, ya. El azúcar. Sí, porque dice intoxicación porque no logran sacar todas las toxinas, es lo que dice ahí. Wow. ¿Sí? ¿Por qué se te intoxica el hígado? Por el azúcar. Ya. Y nos estamos acercando. Qué interesante toda la información, de verdad. Muchísimas gracias, doctor. Aquí todavía hay más preguntas. ¿Qué tan importante es consumir desgarro? No. ¿Qué tan importante es consumir desgarro, anillo fibroso lumbar o hernia disco y por cuánto tiempo? Caray.
Bueno, eso es un problema inflamatorio, pero tiene que ver con la disminución en la síntesis de colágeno. Por lo tanto, cuando tú tienes un problema estructural, llámale divertículos, llámale hernias, llámale hernia hiatal por deslizamiento, llámale hernia de núcleo pulposo, ahí lo que hay es una deficiencia en la síntesis de colágeno y eso del bajo consumo de proteína, de la falta de vitamina C y del magnesio principalmente. ¿Te ayuda a consumir Balance Oil? Por supuesto, pero en este caso tampoco es lo más importante. Perfecto. ¿Los pacientes hipertensos pueden consumir Balance Oil? Por supuesto que sí. Pero si tienes hipertensión es porque te alejaste del estilo de vida del ser humano. Y ese ser humano forjó su genoma en conjunto con la exposición solar, la realización de ejercicio físico de fuerza, en compañía de sus seres queridos y familiares, durmiendo de noche y estando muy activo de día. Por lo tanto, tienes que volver a hacer y a comportarte como un humano. Wow. ¿Nos podría repetir esas últimas 5 recomendaciones para cerrar con eso? Perfecto. Ya, lo que les contaba es que aquí no solamente los animales que viven en nuestro entorno fueron retirados de su entorno natural y con ello enfermaron, sino que nosotros también fuimos retirados de nuestro entorno natural y somos el único animal que tiene la capacidad de decidir modificar su entorno. Por lo tanto, si podíamos hacerlo, lo hicimos. ¿Y qué fue lo que nos llevó a esto? Fue la comodidad, el confort. Por lo tanto, llevamos siglos pretendiendo estar cada vez más cómodos en circunstancia de que los estímulos horméticos, la incomodidad del medio, es lo que nos hizo evolucionar. Por lo tanto, la exposición a la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el ejercicio físico de fuerza, la exposición solar, el contacto con nuestros familiares, con ello la gestión de emociones y estrés y la nutrición son los factores fundamentales de esta vida en el plano físico que nos tocó vivir. Aquel que siga esos preceptos y en principio para perseguir la salud, aquel que siga el movimiento, controle su forma de pensar y sus emociones y se nutra adecuadamente, eso quiere decir retirando todo el azúcar, harinas y cereales, perdone a las harinas y los cereales, pero son la causa de la enfermedad moderna. Entonces, ¿cómo fue que dije? Ah, aquel que una buena gestión de emociones y pensamientos, que siga el movimiento y el ejercicio físico intenso y que siga una buena nutrición, va a tener una disminución radical en la cantidad de enfermedades que le afecten. Entonces, retiren azúcar, harinas, cereales, aceites vegetales oxidables y procesados y van a ver que el Balance Oil les va a ir de maravilla. Wow. Doctor, muchísimas gracias. Siguen aquí los comentarios de increíble clase, increíble información. Muchísimas gracias por toda la información. Lo vamos a extender una invitación para los siguientes sábados a través de Cristian o Roberto, porque creo que nos va a agregar muchísimo valor en lo sucesivo. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias en nombre de todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias y que tengan buen día todos. A compartir esta información tan valiosa, la pueden bajar del canal. Agradecido.